Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la humanidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Libro Patriarcas y Profetas, página 818, capítulo Los últimos años de David. Bienvenidos a TechTudio. Este podcast está creado para la comprensión y entendimiento de la palabra de Dios. Aquí encontrarás las respuestas a muchas de tus interrogantes. Quédate con nosotros y aprenderemos del texto al estudio, colocando a prueba estas verdades bíblicas. El tema de hoy: el perdón de los pecados. Y desde ahora te estará acompañando Alexander Sandoval. Y esto es TechTudio Podcast, textos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a TechTudio Podcast, textos para estudiar la palabra de Dios. Este es un canal creado para el estudio, la comprensión de los textos bíblicos, del cual estaremos haciendo énfasis hoy con respecto a el perdón de los pecados. Vamos a tratar puntos acerca de el único camino hacia la salvación, obtención del pecado, dulce seguridad del perdón y otros puntos más que vamos a tratar en el tema de hoy. En la intro escuchamos pues que absolutamente todo lo que hizo el rey David en vida cuando pecó es el reflejo tuyo y mío. Es para que nosotros nos veamos allí. Es para que nosotros aprendamos de los errores de los demás, lo hagamos nosotros. Para ese es el ejemplo que nos dejó Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús, para enseñarnos por esa lección del rey David de que si él pecó y fue perdonado, igualmente nosotros. Eso es lo que narra entonces, esa es la narrativa de la intro de este tema. El perdón de los pecados. Para ello vamos a inclinar nuestro rostro para tener la palabra de oración. Querido y amantísimo buen Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias Señor te estamos dando porque has dado a tu Hijo Cristo Jesús para que pueda nosotros ser perdonados mediante su gracia y así obtener la redención. Ayúdanos Cristo Jesús en este momento a poder llevar el mensaje a cada una de estas personas que en este momento se han dado la oportunidad de buscarte y de tener esperanza en ti. Son bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Empecemos de una vez, sin más preámbulos. Bien, no sin antes darle el agradecimiento al productor, editor y creador de este podcast, como lo es
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que nos señala el camino por donde nosotros debemos ir y conducir este podcast, porque sin ellos no estuviésemos acá. Tenemos que irnos a la Biblia de una vez, a primera de San Pedro, capítulo 2, versículo número 24. Ahí estaremos leyendo acerca del único camino hacia la salvación. Gracias a quién y a qué somos salvos. Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Aquí pues en este versículo podemos rescatar varias cositas, varios puntos, y que es gracias a que Cristo Jesús tomó el lugar mío, el que me correspondía por ser pecador. Gracias a ese acto, el pecado fue imputado a Cristo, el mío, para que nosotros tuviésemos la justicia impartida. Entonces Cristo Jesús carga mis culpas, carga nuestro pecado, y Él ahora nos da su justicia impartida. Si no fuera por esa situación allí, nosotros estuviésemos muertos por nuestros pecados para siempre. El segundo punto de este versículo es que su muerte fue vicaria, que pagó por causa ajena a Él. Todos esos pecados no les pertenecían, Él los asume como sí. Entonces, Cristo se hace responsable de nuestros pecados para poder ir hacia Dios, habiendo cumplido la misión y habiendo rescatado lo que se había perdido total y completamente. Así pues, vamos a un segundo punto, ¿verdad? No quiero pasar sin que él mismo recapitular algo allí. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es un sacrificio, pues, que hay que agradecer por toda la eternidad. ¿Cuál será el único camino? Romanos 3:24. Romanos 3:24. ¿Cuánto cuesta la salvación? Y son justificadas gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. La salvación es totalmente gratuita y está disponible para todos y todas las 24 horas del día, los 365 días del año. La única condición es que nosotros debemos acercarnos a Cristo Jesús y pedirle perdón. Primeramente a quien cometimos nosotros alguna falta, y segundamente a Él, ¿verdad? Para que esto tenga una validez. Pero pedirle, y si no tuvimos la oportunidad de pecar contra alguien, sino fue contra nosotros mismos, entonces pedirle perdón a Dios para que Él pueda entonces darnos esa gratuidad de su gracia y tengamos la redención realizada por Cristo Jesús. Es gratuita, es gratis, no cuesta nada. Dame, oh hijo mío, tu corazón. Él lo quiere ahora así como estás, así como se encuentra. No importa entonces que estés muy hundido en el pecado, siempre y cuando tengamos la oportunidad nosotros de darle esa cabida a Cristo Jesús, entonces Él hará el resto. Es por gracia que somos salvos. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador para la obtención del pecado?
San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 14. Ahí nos habla acerca de una parábola y dice así: 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nosotros no podemos mirar por encima a los demás, porque todos somos igual de pecadores. Nosotros, cuando vemos en una desaveniencia o en una oportunidad o en una situación de peligro a los demás, o una situación pecaminosa, no debemos entonces nosotros decir: bueno, a este le pasó por esto, por otro, y gracias a Dios que a mí no me pasa esto porque estoy exento de. Mientras nosotros tengamos vida, no estamos exentos de absolutamente nada, porque Satanás está detrás de nosotros. Él sabe cuál es nuestro lado flaco, él sabe cuál es nuestro lado débil. Entonces es por allí donde nos va a atacar. No nos va a atacar por algo que él sabe que nosotros no vamos a realizar esa acción pecaminosa. Él no va a atacar por algo que nosotros en verdad podamos caer en pecado. Entonces, lo que es que estar firme todo el tiempo. El que esté firme, mire que no caiga, dice Pablo. Entonces nosotros lo que tenemos es que siempre buscar de Cristo. Si pecamos, buscar de Cristo. Él es el único, no hay más nadie. Ya lo escuchamos en los otros podcasts. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Es Cristo Jesús, sin duda alguna. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. ¿Qué sentimientos profundos debo tener yo? Que es indispensable. Al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, para yo tener perdón, que es gratuito, para entonces yo poder tener esa gracia por medio de esa muerte de cruz, por esa muerte vicaria de Cristo Jesús que tomó mis pecados, yo debo ser bautizado. Y más en otro podcast vamos a hablar de cuál es el bautismo, porque hay varios tipos de bautismo, pero vamos a ver cuáles son los que amparan la Biblia. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Entonces debo ser bautizado. Mateo 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces es bíblico. Tenemos que ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Y la cronología, la seguidilla, el hilo conductor es el siguiente. Nótese los siguientes pasos. Primero, el arrepentimiento, y tiene que ser genuino. Segundo, debo ser bautizado. Tercero, para la remisión, para el perdón de mis pecados. Y el cuarto, voy a tener un regalo. Voy a tener el don del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer
o qué se debe hacer con los pecados. Allí vamos a tener nosotros la dulce seguridad del perdón de nuestros pecados. No va a ser cualquier cosa, no va a ser cualquier perdón. El perdón de Dios no es como el perdón humano, que he escuchado por ahí: yo perdono pero no olvido. O siempre está esa espinita allí, o uno vuelve a caer y no se enoja con la persona. No, con Cristo Jesús no. Con Cristo Jesús ni con Dios pasan ese tipo de acontecimientos. Ese tipo de situaciones no son las que ese equipo magnífico de Padre, Hijo y Espíritu Santo realiza en favor de nosotros. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Salmo 32, desde el versículo 3 al 5, dice de la siguiente manera: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije: confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Una vez más, yo no tengo que ir a un confesionario. Yo no tengo que ir para donde el cura, para donde el párroco, para donde no sé quién, que más exista que perdone pecados según otras denominaciones. Aquí, Salmos 32, del 3 al 5, lo que me está diciendo es que declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. El primer paso, reconocer que hice mal, que estoy mal. Igual pasa con una persona que es adicta, que necesita ayuda, pero mientras no lo reconozca, más allá no se puede avanzar. Lo primero, tengo que reconocer mi culpabilidad. 1. Confesar mis transgresiones al Eterno. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y confesaré mis transgresiones al Eterno, a Dios Padre. No es que vamos allá donde el cura y que después de la misa o antes de la misa yo me vengo a confesar aquí mis pecados. El mismo que te está recibiendo en esa oportunidad la confesión. Y si lo sigue haciendo, ya avisado estás. El asunto, el negocio, la transacción es con Cristo Jesús. Mi confesión es con Cristo Jesús. Que hay involucrado en mi pecar un grupo, una serie de personas en mi vecindario, en mi trabajo. Bueno, ahora sí, yo voy donde esta persona o las personas involucradas en mi mala acción y pido perdón, pido disculpas. Me las aceptaron, chévere. No me las aceptaron, pues hasta allí llego yo. Cambio totalmente mi mal haber, le pido perdón a Dios, confeso mi culpa, confeso mi pecado y soy perdonado. Bien, no es que voy ahí, a donde allí, que va a confesarme, eso no pasa del techo de ese confesionario. Tan sencillo como eso. La Biblia no lo autoriza. Y la Biblia es el manual. La Biblia es la guía. La Biblia es el cómo debo yo entonces conducir mi vida. Pero ¿quién me da también una dulce? O siguiendo con quien me da la dulce seguridad del don del pecado. Perdón del pecado. Isaías 43, 25. Vamos a buscarlo. Y vamos a ver si es a medias que nos perdona Dios, si es a un cuarto, a la mitad o es completo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. Y no me acordaré de tus pecados. Yo soy, por amor a mí. Él es el que los perdona. Esto no es como una transacción financiera que nosotros realizamos comúnmente cuando vamos al banco o lo hacemos por medio de internet o por medio de un teléfono, de un mensaje de texto, sino un proceder transformador que elimina el pecado de nuestras vidas, principalmente. Así es como nosotros somos llamados.
continuará.